Listo. Mm, Nos quedamos para iniciar el capítulo 9, ¿verdad? Es que ahí me aparece esa hoja me apareció. La estoy leyendo y creo que sí, no la hemos leído. No me acuerdo si terminamos bien el 8. Pero bueno, a ver. Es capítulo 9, el trauma nuclear, y dice: las atrocidades no se dejan enterrar. En las tradiciones populares abundan los fantasmas que se niegan a descansar en sus tumbas hasta que no se dan a conocer sus historias. Ahora vamos a reunir todas las piezas del mapa de nuestro lenguaje nuclear. Hasta aquí hemos aprendido a extraer de nuestra queja nuclear las piedras preciosas de nuestro lenguaje. También hemos aprendido a analizar nuestros descriptores nucleares, teniendo en cuenta que los adjetivos con que describimos a nuestros padres suelen decirnos más acerca de nosotros mismos que de ellos. Hemos aprendido también que la frase que expresa el mayor de nuestros miedos, nuestra frase nuclear, puede conducirnos hasta un trauma anterior dentro de nuestro sistema familiar. Lo último que nos falta por aprender es atender un puente para llegar hasta nuestro trauma nuclear, hasta el trauma no resuelto de nuestra infancia o de la historia familiar. Las 4 herramientas del mapa nuclear son, por su orden, la queja nuclear, los descriptores nucleares, la frase nuclear y el trauma nuclear. Hay 2 maneras de desenterrar el trauma nuclear. La primera es por medio de un genograma o diagrama de un árbol genealógico. La segunda es por medio de una pregunta puente. La pregunta puente. Como vimos en el caso de Sash en el capítulo anterior, una de las maneras posibles de encontrar el trauma subyacente es formular una pregunta puente. La pregunta puente puede hacer aparecer al miembro de la familia del que hemos heredado nuestra frase nuclear. Como nuestra frase nuclear puede proceder de una generación pasada, localizar a su legítimo propietario puede darnos paz y la comprensión no solo a nosotros, sino también a nuestros hijos. En el caso de Sash, la pregunta puente, ¿qué miembro de la familia cometió un crimen sin recibir el castigo correspondiente?, nos condujo hasta el abuelo de Sash, que había hecho daño a muchas personas siendo alto funcionario del régimen de Mussolini. Bien podemos figurarnos que los familiares de Sash no hablaban nunca o casi nunca de lo que había hecho el abuelo durante la guerra. Por expresarlo de una manera sencilla, una pregunta puente es una pregunta con la que se relaciona el presente con el pasado. Si excavas los sentimientos del mayor de tus miedos, puedes llegar hasta la persona de tu sistema familiar que tuvo motivos para sentir eso mismo que tú sientes. Por ejemplo, si el mayor de tus miedos es que puedes hacer daño a un niño, pon ese miedo en forma de pregunta. Piensa en todas las combinaciones relevantes que podrían expresarse en forma de miedo. El miedo. ¿Podría hacer daño a un niño? Posibles preguntas puentes. ¿Qué miembro de tu sistema familiar podría verse culpado a sí mismo de haber hecho daño a un niño o de no haber velado por su seguridad? ¿Quién podría considerarse a sí mismo culpable de la muerte de un niño? ¿Quién podría sentirse culpable de haber realizado actos o de haber tomado decisiones que hicieron daño a un niño? ¿Qué niño de tu sistema familiar sufrió daños, abandono o malos tratos o fue entregado en adopción? Es probable que una o varias de estas preguntas te conduzcan hasta el origen de tu miedo. Pero no siempre puede ser fácil acceder a ese origen. Muchos padres y abuelos guardan una reserva absoluta sobre el pasado familiar. Y así se puede perder para siempre una información valiosa. Cuando las personas sufren mucho, suelen intentar rehuir su dolor emocional para distanciarse de él. Creen que de este modo se están protegiendo a sí mismos y a sus hijos. Pero el hecho de no atender el dolor tiene el efecto de hacerlo más profundo. Lo que oculta a la vista suele crecer en intensidad.
Guardar silencio sobre un dolor familiar no suele ser una estrategia eficaz para curarlo. Este sufrimiento volverá a salir a relucir en época posterior y en muchos casos se manifestará en los miedos o en los síntomas de otra generación. Podrás completar tu mapa de lenguaje nuclear aunque no consigas descubrir lo que pasó en tu familia. Tu frase nuclear te apuntará hacia el trauma familiar. Tu pregunta puente te servirá para atar cabos, aunque los detalles concretos sean imprecisos o falten. El caso de Lisa. La propia Lisa se consideraba a sí misma una madre sobreprotectora. La aterrorizaba la idea de que pasara algo terrible a alguno de sus hijos, algo ¿qué? A los que no perdía de vista. Aunque nunca había pasado nada malo de importancia a ninguno de los tres hijos de Lisa, a esta la acosaba su frase nuclear: mi hijo morirá. Ay, Lisa, me identifico con ella. Lisa no sabía gran cosa de su historia familiar, pero dejándose guiar por el miedo de su frase nuclear, formuló las preguntas puentes siguientes. ¿A qué miembro de la familia se le murió un hijo o hija? ¿Qué miembro de la familia no pudo cuidar de la seguridad de su hijo o hija? La única información que poseía Lisa era que sus abuelos habían llegado a los Estados Unidos procedentes de los Cárpatos de Ucrania. Los abuelos habían emigrado huyendo del hambre y de la miseria y no hablaban nunca de las penalidades que habían padecido. Sus hijos sabían que no debían preguntarles nada al respecto. La madre de Lisa era la menor de estos hijos y fue la única que nació en los Estados Unidos. Aunque la madre de Lisa no conocía todos los detalles, sospechaba que algunos de los hijos no sobrevivieron al viaje. El mero hecho de sacar a la luz estos datos permitió a Lisa entender mejor el miedo que portaba. Reconoció que lo más probable era que la frase mi hijo morirá perteneciera a sus abuelos. Al establecer esta relación, su miedo perdió intensidad inmediatamente. Lisa fue capaz de preocuparse menos por sus hijos y de disfrutar más de ellos. Cuando formules tus preguntas puentes, puede que tengas que afrontar un hecho traumático de tu familia que no ha llegado a resolverse del todo nunca. Podrías encontrarte cara a cara con miembros de tu familia que sufrieron muchísimo. Es posible que tú estés cargando con sus efectos colaterales. Ejercicio escrito número 10. Identificar las preguntas puente a partir de tu frase nuclear. Mi frase nuclear es, mis preguntas puente son. La pregunta puente es un medio para descubrir los traumas no resueltos de tu familia. Otro medio para ello es trazar tu árbol genealógico y construir un genograma sobre el papel. El genograma. Un genograma es una representación visual de un árbol genealógico. Para prepararte el tuyo darás los pasos siguientes. Prepara el diagrama de las 3 o 4 últimas generaciones de tu familia en el que aparezcan padres, abuelos, bisabuelos y hermanos, tíos y tías. No hace falta que te remontes más allá de tus bisabuelos. Traza el árbol genealógico representando a los varones con cuadrados y a las mujeres con círculos. Puedes representar las ramas del árbol genealógico con líneas para indicar quién pertenece a cada generación. Incluye a los hijos de tus padres, de tus abuelos y de tus bisabuelos. No hace falta que incluyas a los hijos de tus tías, tíos o hermanos, pero tampoco está mal que los incluyas si quieres. Junto al cuadrado o el círculo que representa a cada miembro de la familia, escribe los traumas importantes y el destino difícil que vivió esa persona. Si tus padres todavía viven, puedes pedirles que te cuenten lo que sepan. Si no puedes obtener algunas respuestas, no te preocupes, bastará con lo que sabes tú. Entre los hechos traumáticos pueden contarse los siguientes: ¿quién murió joven? ¿Quién se marchó? ¿Quién fue abandonado, aislado o excluido de la familia? ¿Quién fue adoptado o quién dio un hijo en adopción? ¿Quién murió en un parto? ¿Quién tuvo un aborto o un niño que nació muerto? ¿Quién se suicidó? ¿Quién cometió un delito grave? ¿Quién sufrió un trauma importante o una catástrofe? ¿Quién perdió su casa o sus bienes y le costó recuperarse de ellos? ¿Quién fue olvidado o sufrió en la guerra? ¿Quién murió en el Holocausto o en algún otro genocidio? ¿Quién murió asesinado?
¿Quién cometió un asesinato? ¿Quién se sintió responsable de la muerte o la desgracia de otro? Estas preguntas son importantes. Si algún miembro de tu familia hizo daño o asesinó a otra persona, incluye en tu árbol genealógico el nombre de la persona perjudicada o asesinada. Debes incluir a las víctimas de las personas a las que hicieron daño los miembros de tu familia, pues esas personas han pasado a formar parte del sistema familiar con el que te puedes identificar. Del mismo modo, incluye también a cualquier persona que hizo daño o que asesinó a un miembro de tu familia, pues también te puedes identificar inconscientemente con esa persona. Sigamos adelante. ¿Quién hizo daño, engañó o se aprovechó de otra persona? ¿Quién se benefició de una pérdida de otra persona? ¿Quién fue acusado de algo injustamente? ¿Quién fue a la cárcel o a un centro psiquiátrico? ¿Quién tenía una incapacidad física, emocional o mental? ¿Cuál de tus padres o de tus abuelos tuvo una relación de pareja importante antes de casarse y qué pasó? Incluye a las parejas anteriores de tus padres y de tus abuelos. Incluye también a cualquier persona que se te ocurra a la que hizo mucho daño a alguien o que hizo mucho daño a alguien. Escribe como encabezamiento del genograma tu frase nuclear. A continuación, observa a cada uno de los miembros de tu sistema familiar. ¿Cuál de ellos tendría motivos para sentirse como te sientes tú? Esa persona podría ser tu madre o padre, sobre todo si alguno de los dos tuvo un destino difícil o si el miembro de la pareja no lo respetaba. También puede ser esa hermana de tu abuela que acabó en un psiquiátrico o ese hermano mayor tuyo que nació muerto antes de que nacieras tú. Suele ser una persona de lo que no se habla mucho en la familia. Observa el siguiente ejemplo. Este genograma cuenta la historia de una mujer llamada Ellie, que vivía acosada por el miedo de volverse loca. Ella siempre había creído que aquel miedo salía de ella misma, hasta que construyó la línea materna de su genograma. Se aprecia claramente en el genograma que la sensación de volverse loca no procede de la misma generación de Ellie. La tía abuela de Ellie quedó ingresada en un psiquiátrico cuando tenía 18 años y murió sola y olvidada. Ningún miembro de la familia pronunciaba su nombre ni su historia. Ellie ni siquiera sabía que su abuela había tenido una hermana y solo se enteró de ello a base de hacer averiguaciones. Es interesante el dato de que la tía abuela fue ingresada en un hospital psiquiátrico cuando tenía 18 años, la misma edad que había tenido la bisabuela cuando provocó involuntariamente el incendio en el que murió su hijo recién nacido. Cuando Ellie tuvo esa visión general de las tres generaciones, pudo entender las cosas de una manera nueva. ¿De quién eran esos sentimientos de locura que había revivido la tía abuela? Y lo que es más importante, ¿qué historia intentaba sacar a la luz de nuevo Ellie, reviviendo aquel mismo miedo? Una vez trazado el genograma, empezaba a aclararse la historia oscura de la familia de Ellie. A Ellie le había parecido aquel miedo a volverse loca cuando terminó los estudios secundarios, a los 18 años. Y aquel mismo miedo le había estado agotando la fuerza vital, la guiaba ahora en un viaje de autodescubrimiento. Cuanto más estudiaba el genograma, más relaciones establecía. Ella recordaba que su madre le había dicho que había sufrido depresión postparto durante el primer año de vida de Ellie. La madre de Ellie, en su sufrimiento, también estaba cargando con el trauma de la bisabuela. La madre de Ellie le reconoció que desde el momento en que ella había nacido, había empezado a obsesionarse con la idea de que iba a pasar algo terrible. Más concretamente, la madre de Ellie estaba aterrorizada por el temor de hacer sin querer algo que provocara la muerte de su hija. Durante el embarazo le surgieron unos sentimientos insoportables de temor que se volvieron más intensos todavía cuando hubo nacido Ellie. La madre de Ellie no llegó a establecer la conexión entre aquello y lo que había pasado en su familia. Los hechos de los que no se hablaban conscientemente en la familia se expresaban inconscientemente en los miedos y sentimientos de las conductas de sus miembros. Y viene un ejemplo del genograma de Ellie. Lo pueden ver en el libro, obviamente, quienes tienen el libro. Luego dice, escrito número 11, crear tu genograma. En una hoja blanca de papel,
Haz un esquema de los miembros de tu familia representando a los varones con cuadrados y a las mujeres con círculos, acompañando a cada uno de ellos de los traumas importantes y el destino y los destinos difíciles que vivieron. Encabeza la hoja con tu frase nuclear. El genograma es lo que hicimos en el curso de Sana a tu clan. A eso se le llama genograma o familiograma, que a poner, ya saben, con circulito o las mujeres, con cuadrado los hombres, y vamos poniendo fechas, nada más que nosotros trabajamos a nivel de fechas para establecer lealtades de acuerdo al síntoma que algunas de ustedes tenían y que podía ser un patrón que alguien más lo haya tenido y podíamos deducirlo a través de las fechas de nacimiento. Bueno, en este es el mismo genograma, nada más que las preguntas puentes son otras. ¿Ok? Ahora contempla tu genograma con tranquilidad. Deja que tus ojos asimilen el cuadro general sin detenerte demasiado en los detalles. Absorbe la energía de ambos lados de tu familia. Siente el peso de las emociones en cuyo seno naciste, su ligereza o pesadez. Compara tu línea paterna con tu línea materna. ¿Cuál de las dos líneas te parece más pesada? ¿Cuál de las dos te produce mayor sensación de carga? Repasa los hechos traumáticos. ¿Quién sufrió un destino más difícil? ¿Quién tuvo la vida más difícil? ¿Qué sentían de esta persona los demás miembros de la familia? ¿De qué o de quién no se hablaba casi nunca en tu familia? Si solo dispones de información incompleta, no te preocupes, déjate guiar por tus pensamientos, tus sentimientos y tus sensaciones corporales. Ahora pronuncia en voz alta tu frase nuclear. ¿Qué miembro de la familia pudo compartir sentimientos similares? ¿Quién pudo sufrir emociones semejantes? Es probable que tu frase nuclear existiera ya desde hace mucho antes que tú nacieras siquiera. Veamos el caso de Carol, cuya frase nuclear procedía de la abuela. Carole tenía sobrepeso desde los 11 años. De adulta, el peso le rondaba casi siempre los 140 kilos. Con 38 años, pesaba más que nunca. Carole había tenido muy pocas relaciones de pareja y no se había casado. Carole decía que se sentía ahogada y asfixiada por su peso y traicionada por su cuerpo. Oímos ya de entrada su lenguaje nuclear que nos está pidiendo que lo descifremos como si algún miembro de la familia nos estuviera pidiendo que resolvamos su trauma. Con lo que ya sabemos acerca del lenguaje nuclear, podemos formular las preguntas puentes siguientes. ¿Qué miembro de la familia se sintió traicionado por su cuerpo? ¿Quién se ahogó? ¿Quién se asfixió? Caroline me explicó. Me desarrollé pronto, mucho antes que el resto de las niñas. Tuve la primera regla a los 11 años y entonces empecé a odiar mi cuerpo. Sentí que mi cuerpo me había traicionado por desarrollarse tan pronto. Fue entonces cuando empecé a ganar peso. Otras veces esa idea interesante de sentirse traicionada por su cuerpo, por su propio cuerpo. Y una pista nueva, Caroli se sintió traicionada por su cuerpo cuando éste se convirtió en un cuerpo de mujer, un cuerpo que ya era capaz de crear vida en su vientre. Cuando añadimos esta información al conjunto, se nos ocurren nuevas preguntas puente. ¿Qué mujer de la familia de Caroli se sintió traicionada por su vientre? ¿Qué cosa terrible podría suceder a Carole si se hacía mujer o se quedaba embarazada? Hasta aquí todas las preguntas han dado en el clavo, solo que todavía no lo sabemos. Añadimos al conjunto el peor de los miedos de Carole. Me quedaré sola sin tener a nadie. Con 140 kilos de peso, aislada de los demás, Carole iba camino a hacer realidad el peor de sus temores. Combinemos ahora todas las piezas e investiguemos el mapa del lenguaje nuclear de Carole. Recordemos que la angustia de Carole comenzó cuando su vientre se volvió fértil. Estas son las palabras que decía ella, las palabras que constituyen el mapa del lenguaje nuclear. Mapa del lenguaje nuclear de Carole. Queja nuclear de Carole. Me siento ahogada y asfixiada por todo este peso. Me siento traicionada por mi cuerpo. Frase nuclear de Carole. Me quedaré sola sin tener a nadie. Preguntas puentes de Carole. He aquí las preguntas puentes que ayudaron a Carole a establecer la relación entre un hecho traumático en su familia y su exceso de peso corporal. ¿Qué miembro de la familia se sintió traicionado por su cuerpo? ¿Quién se ahogó? ¿Quién se asfixió? ¿Qué mujer de la familia se sintió traicionada por su vientre?
¿Qué cosa terrible pasó a una mujer que se quedó embarazada? ¿Quién se sintió solo y sin tener a nadie? El trauma nuclear de Caroli. Vamos a ver ahora el trauma nuclear. El hecho traumático, la tragedia no resuelta en la familia de Caroli. Su abuela había tenido 3 hijos, un chico, la madre de Caroli y otro chico. Los dos varones se habían asfixiado al nacer en el canal del parto de la abuela, y a causa de la falta aguda de oxígeno, ambos habían nacido con defectos mentales. Habían vivido casi 50 años en el sótano de la casa de la abuela, en una aldea del estado de Kentucky. La abuela había pasado el resto de su vida sintiéndose vacía y entristecida. Aunque seguramente no lo llegó a pronunciar en voz alta, estaba claro que la frase "mi cuerpo me ha traicionado" pertenecía a la abuela de Caroli. El cuerpo de la abuela había asfixiado a los niños al nacer. Vivía sola, rodeada de sentimientos de dolor y de culpa. Los 2 niños que habían sido ahogados por el peso que los oprimía también vivieron solos en el sótano, apartados del mundo exterior. La madre de Caroli también se había sentido sola durante su infancia. Decía que su madre estaba presente físicamente, pero ausente emocionalmente. Sin que Carola fuera consciente de ello, su lenguaje nuclear y su cuerpo habían estado contando toda aquella historia. Recordemos los detalles una vez más. Cuando Caroli alcanzó la edad suficiente para concebir un hijo, empezó a ganar peso y a aislarse de los que la rodeaban. El aislamiento le garantizaba no quedar embarazada y no sufrir como había sufrido la abuela. Hizo una vida solitaria, sintiéndose sola en el mundo, como se había sentido su abuela en su desolación, como sus tíos en el sótano y como su madre, cuya vida también había estado cargada de tristeza. Caroli describía la sensación de opresión que le producía su exceso de peso corporal, diciendo que se sentía ahogada y asfixiada. Pero estas palabras tenían un significado más profundo del contexto de su familia. Eran las palabras calladas del trauma familiar. Eran unas palabras que seguramente nadie, nadie se atrevería a pronunciar delante de la abuela. No obstante, aquellas palabras tendrían importancia para la curación de la familia tras un hecho tan trágico y tan horrible. Si la abuela hubiera sido capaz de asumir la magnitud de su tragedia, si hubiera sido capaz de vivir el duelo de sus pérdidas sin culparse a sí misma y sin sentirse traicionada por su cuerpo, entonces aquella familia habría tenido la oportunidad de seguir un camino muy distinto. Caroli no habría tenido que cargar con los sufrimientos de la familia en forma de sobrepeso físico. Los hechos trágicos como estos pueden hundir la resistencia de una familia y derribar los muros de apoyo. Pueden deteriorar el flujo de amor de padres e hijos y pueden dejar a nuestros hijos a la deriva en un mar de tristeza, como nos pasa casi a todos. Caroli no llegó a establecer la relación que le había permitido comprender que estaba cargando con los sufrimientos de su historia familiar. Ella creía que aquellos sentimientos surgían dentro de ella. Creía que debía de haber algo malo en su propio ser. Cuando hubo entendido que aquellos sentimientos de haber sido traicionada por su propio cuerpo no eran suyos, sino de su abuela, encontró el camino que la conduciría a la liberación. En cuanto Caroli hubo asumido que había estado absorbiendo los sufrimientos familiares de su abuela, de sus tíos y de su madre, empezó a temblarle todo el cuerpo. Se le estaba quitando de encima un peso emocional, lo que le permitió tomar posesión de regiones de su propio interior que llevaban encerradas mucho tiempo. Caroli no tardó mucho tiempo en adquirir una conciencia de su ser físico que le permitió tomar decisiones distintas en cuanto a su estilo de vida. El lenguaje nuclear de Caroli fue el vehículo que puso en marcha la curación de esta familia. Brindó a toda la familia la oportunidad de curar lo que no se había podido curar hasta entonces. Viéndolo de otro modo, los sufrimientos de Caroli no habían sido más que el mensajero que había traído la curación a la difícil tragedia de su familia. Era como si el dolor familiar hubiera estado pidiendo a voces la curación y la resolución, y como si las palabras y el cuerpo de Caroli hubieran servido de mapa. A ti como Caroli también pueden guiarte en un viaje de curación tu propio mapa nuclear, del lenguaje nuclear, teniendo a la vista la relación con tu historia familiar. El único paso que te falta es aplicarte a ti mismo todo lo que has descubierto. Es probable que las cosas que han quedado sin decir
o invisibles dentro de la historia familiar también hayan quedado ocultas a las sombras de tu propia conciencia. Una vez que estableces la relación, lo que antes estaba oculto puede convertirse en oportunidad para la curación. Algunas veces debemos aplicar cuidado y atención para integrar plenamente las nuevas imágenes que surgen. En el capítulo siguiente harás ejercicios y se te propondrán prácticas y frases que te reforzarán esas imágenes y te llevarán hacia una mayor integridad y libertad. Y estamos a punto de iniciar la tercera parte que se llama Las vías de la reconexión y se inicia con el capítulo 10, que se titula Del entendimiento a la integración. Bueno, aquí ya empieza tal como dice la fase 3. Ejercicios como para reconexión. Entonces es importante que ya saben, se traigan su cuadernito y todo y vayan haciendo los ejercicios. ¿Ok? En esta historia que nos cuenta ahorita el autor, fíjense cómo no solo la emoción, nuestra emocionalidad, sino lo físico, nuestro físico también puede estarnos dando señales, no solo sobrepeso, también cuando no tenemos el peso adecuado porque estamos muy bajos de peso, también eso nos puede estar hablando de algo de rechazo en el clan. Ya ven que estamos viendo con las heridas de rechazo, las heridas emocionales, ¿no? El rechazo como hace que nos pongamos la máscara del huidizo. Entonces, pues hay que trabajar en la frase nuclear, chicas. Hay que tenerla bien definida. Hagan el genograma si tienen oportunidad con los abuelos, las abuelas, los tíos, a ver qué más pueden averiguar de su familia. Y sobre todo, también el ejercicio 1 que nos dijo el 10, ¿no? Fue el de identificar las preguntas puente, ¿no? ¿Qué miembro de la familia le pudo haber pasado esto? ¿Qué miembro de la familia no pudo hacer esto? O sea, es meterse a fondo, escarbar, indagar en todos los sucesos que están rodeando a nuestra familia. Y ya vieron que no hay pretexto, dice el autor. Aunque no tengamos todos los pelos de la burra en la mano, o sea, pues tenemos lo más importante que son nuestras memorias. Nuestras memorias están ahí, están en el cuerpo. Necesitamos prestar atención para escucharlas, eso sí. ¿Ok? No es sencillo, pero tampoco es algo que no se pueda hacer. Entonces, si alguna ya tiene su queja, si alguna ya se dio cuenta de algo importante, ¿ok? Que le esté pasando, pues igual y si lo quiere compartir, ya vemos si aplicamos lo del genograma o aplicamos las preguntas puentes, ¿ok? El chiste es que vayan identificando, y les pasé hace una semana los ejercicios, ¿no? Resumidos, ahorita hay que agregar nada más creo que el 9 y el 10 y el 11 que ya vamos, y irlos haciendo como un compendio, que al final de la lectura ustedes tengan todos esos ejercicios resueltos y hayan logrado avanzar. ¿Va? Ese es el objetivo. Como les dije también, y se los dije también el día de la clase, no todo mundo puede estar afectado por algún trauma transgeneracional. Pero bueno, si hay cosas que te están saboteando, si no tienes el éxito en pareja que quieres, si tienes un miedo muy profundo a algo, a perder a tus hijos, a la soledad, pero un miedo de esos que te paraliza, ¿no? Que ya te está impidiendo hacer tu vida normal. Porque evidentemente miedo lo tenemos todos. O sea, el miedo siempre va a estar presente, es una emoción que nos acompaña continuamente, pero hay miedos que son irracionales. O sea, miedos que de verdad te paralizan, te imposibilitan accionar en determinados momentos de tu vida y te generan crisis de ansiedad,
te pueden generar depresión, o sea, te pueden generar que estés viviendo preocupada por lo que puede pasar y que ni siquiera sabes si va a pasar, ¿no? Entonces, ese tipo de miedos ahí también expresan nuestra frase nuclear. Son a los que hay que ponerles especial atención, que también esa es otra forma de descubrir si hay algo que me esté conectando con alguien. Si estoy cargando un dolor que no es mío, ¿ok? Préstenle atención a los miedos, préstenle atención a las cosas que no han logrado. Si no he logrado establecer una relación de pareja exitosa y ya tengo determinada edad, si no, pues no doy una en el trabajo, ¿no? También, por más que me esfuerzo, no tengo éxito en mi profesión, en mi negocio, mi cuerpo no bajo de peso, por más que le hago y le hago, o sea, esas cosas también son indicadores de que puede haber un trauma ahí transgeneracional y que se puede resolver de esta manera, ¿vale? Y seguramente nos irá dando mayores elementos el autor en en los siguientes capítulos. Bueno, niñas, que tengan un gran día, una semana bonita. Cualquier cosa, coméntenmela en el grupo y nos vemos mañanita, primero Dios. Un abrazo. Adiós.